Maná escondido para ti. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, tenemos un tema. Nuestro tema es entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos todavía en la epístola a los Efesios y estamos viendo realmente, estamos tocando nuestro tema, ¿sí? Y estamos hablando de lo más básico, podríamos decir, de nuestra salvación. O dicho de otra manera, estamos hablando del ministerio de la justicia, que llega a ser el ministerio del Espíritu, versus el ministerio de condenación, que llega a ser el ministerio de muerte. Entonces, estamos aquí hablando del ministerio de la justicia. Y ya cubrimos tres aspectos principales acerca de la propiciación. Es decir, en este sentido estamos tomando 4 puntos principales. Número 1, la justificación. Número 2, la redención. Número 3, la propiciación. Y número 4, la reconciliación. Ya lo que hemos visto en realidad en estos mensajes es simple y sencillamente, el punto 3 acerca de la propiciación. ¿Por qué razón el punto 3? Porque mire, la justificación, que es el punto central, debiera ser el punto central de la ley y también es el punto central del evangelio. Entonces, ya que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Escuche esa palabra. Entonces somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio. Entonces, la justificación está basada en la redención de Cristo. Y la redención de Cristo está basada en la propiciación. Y ya vimos 3 aspectos principales de la propiciación, que es, número 1, el sacrificio que propicia. Número 2, el resultado de tal sacrificio, que es el perdón de pecados. Y número 3, el aspecto práctico de nuestra experiencia, pudiendo ir al lugar santísimo, dentro del lugar santísimo. Entonces, ya vimos esos aspectos, hermanos. Ahora en realidad queremos seguir al otro aspecto, que es la redención. ¿Por qué razón? Porque la redención está basada en la propiciación. Ya ahorita tocamos el punto de la propiciación. Entonces, ahorita vamos a tocar el punto de la redención. La palabra redención quiere decir comprar de nuevo para Dios. Eso es lo que queremos indicar cuando hablamos de la redención. Es decir, nosotros originalmente éramos propiedad de Dios cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero una vez que el hombre cayó, entonces el hombre pasó a ser propiedad del que le venció. En este caso, de Satanás. Redimir quiere decir que Dios vuelve a comprarnos para Él, liberándonos de su enemigo, el diablo, o liberándonos del león rugiente, que es Satanás. Entonces, estamos hablando de estas cosas, hermanos. Estamos hablando ahora de la redención de Cristo. La redención es que Dios nos vuelve a comprar. Habiendo sido propiedad de Dios, fuimos cautivados por el diablo, por el enemigo de Dios. El Señor, cuando viene y desciende hasta las partes más bajas de la tierra, derrota al león rugiente y nos rescata.
Es decir, nos compra de nuevo para Dios. Eso es la palabra redención. Eso es lo que significa redimir o redención. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿ve? Entonces ese sacrificio pues nos compra para Dios, ¿ve? Nos compra para Dios. Es importante. Es importante que nosotros podamos realmente reconocer eso. Entonces su sangre, por un lado, satisfizo todas las demandas que el Padre tenía sobre nosotros. Su sangre fue suficiente para eso. Pero por otro lado, hermanos, su sangre nos compra para Dios. Su sangre es el precio que Él paga por usted y por mí. Entonces eso es lo maravilloso de la redención, que Él paga el precio mismo de su sangre para comprarnos para Dios. Así que, pues eso es algo que realmente, pues no tiene precio, ¿me entiende? No tiene valor, digo, no tiene precio en realidad, ¿ve? Pues ¿qué puede dar usted por su vida? Así que en realidad, redención quiere decir que Dios nos compra de nuevo para Él. Y este es realmente, pues podríamos decir, pues ¿cómo le quiero decir? Pues es algo maravilloso. ¿Por qué razón? Porque de otra manera estaríamos sin esperanza, sin Dios, sin nada realmente. Como luego decimos coloquialmente, ¿verdad? Sin nada en qué caernos muertos. Pero hoy, hermanos, hemos sido comprados de nuevo para Dios. Nuestra vida ya tiene sentido, porque Dios nos ha vuelto a comprar para Él mismo. Escuche, para Él mismo. El sacrificio de Jesús, su Hijo, satisfizo todas las demandas que el Padre tenía sobre usted y sobre mí. Escuche, todas las demandas que el Padre tenía sobre nosotros fueron cumplidas por ese sacrificio de su Hijo en la cruz. Ahora fíjese, yo quiero decirle algo que, pues digo, no lo había mencionado, pero en realidad quiero decirle que la crucifixión de Cristo, de acuerdo con Hechos 2:23, no es un asunto al azar. Escuche de nuevo, la crucifixión de Cristo no es realmente que Pilatos lo haya condenado, o que Herodes lo haya condenado, o que el sumo sacerdote y todo el Sanedrín de ahí de los judíos lo haya condenado. Todas esas cosas estuvieron allí en juego, sí es cierto. Pero yo quiero decirle de antemano que Hechos 2:23 está hablando de la muerte de Cristo. Ve, y dice, a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Quiero que note esas palabras. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cuando decimos el anticipado consejo, quiere decir que Dios tuvo un concilio. Y en ese concilio los tres de la Trinidad Divina estaban ahí. Uso el término coloquialmente, ¿verdad? Poniendo las cartas sobre la mesa. Y en esa situación el Padre determinó que el segundo de la Trinidad debía de venir a la encarnación y debía de ir a la crucifixión, que era el punto crucial de su encarnación. Su encarnación era para que realmente Él fuera a ser crucificado.
Ser crucificado ya era algo totalmente ordenado por Dios. Quiero que escuche bien eso, hermano. O sea, era algo totalmente ordenado por Dios, preparado por Dios, determinado de antemano por Dios. La voluntad de Dios ahí estaba. No hay nada al azar. No es que Pilato se le haya ocurrido, ¿me entiende? Y que la esposa tuvo un sueño y todas estas cosas. No. Digo, sí estuvieron en la escena, sí, porque Dios así lo determinó. Fíjese, digo, simple y sencillamente Dios determinó que él debía de morir bajo el Imperio Romano. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia, fíjese, se mencionan 4 grandes imperios. Digo, en esos 4 grandes imperios, Dios en cierta manera encierra todos los imperios que ha habido en esta tierra. Y en esos 4 grandes imperios, el imperio babilónico, número 1. Número 2, el imperio medo-persa. Número 3, el imperio greco-macedónico, o el imperio griego, como usted quiera decirle. Y número 4, el imperio romano. Cuando hablamos del imperio romano, nosotros estamos hablando realmente del único imperio que tenía el castigo de cruz. Así es que por eso digo, es importantísimo, ¿me entiende? Es importantísimo. O sea, digo yo, Dios no lo crucificó al Señor durante el imperio babilónico, ni lo crucificó durante el imperio griego, ni lo crucificó durante el imperio medo-persa, no. Lo crucificó en el imperio romano, porque era el único imperio que tenía el castigo de cruz. Así que por eso digo yo, a Hechos 2:23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Entonces, quiero decir de nuevo, hermanos, su crucifixión no es un asunto al azar. Ni es, digo, porque luego yo entiendo, ¿verdad? Pues digo, también yo pasé por eso, digo yo, imagínense, pues yo decía, ay, pobrecito, pero que tantas cosas le hicieron al Señor y así. Pero hermanos, pero hasta cierto punto, por otro lado, yo digo, pues, todo estaba ordenado por Dios. Todo estaba preparado por el Padre. Todo estuvo determinado de esa manera. Los 3 de la Trinidad estuvieron de acuerdo, ¿me entiende? En que el segundo era el que debería de venir a la encarnación y pasar por la muerte y la resurrección. Yo digo pasar porque en realidad, o sea, no murió, ¿ve? Porque si él hubiera tenido pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces él hubiera quedado en la muerte. Pero él no podía quedar en la muerte porque no tenía pecado. Así que él pasó por la muerte y la resurrección. Entonces, hermanos, qué maravilloso realmente nuestro Cristo con estos aspectos, ¿verdad? O sea, él nos compró para Dios. Pagó el precio de su sangre por nuestra sangre. La vida de la carne está en la sangre. O sea, su sangre por nuestra vida. Su vida estaba en la sangre de Jesús. Así que realmente Él llevó todo lo llevó ahí en la cruz. Y nosotros, pues simple y sencillamente, pues decimos amén. ¿Ve? Así que a veces digo yo, claro, pues yo a veces cuando veía alguna película, y más que la veía así muy dolorosa, pues yo decía, hijo, cuántas cosas sufrió el Señor por nosotros. Digo, pero la verdad, digo, Él, o sea, al ponerlo delante de la cruz, o sea, Él realmente la tomó con mucho gusto, La tomó, o sea, por el gozo puesto delante de Él. En cierta manera era la cruz, pero era el gozo puesto delante de Él, porque sabía que de ahí, a través de su muerte,
íbamos a salir millones de creyentes para Él. Fíjese nomás. Ese fue el cumplimiento de Juan 12:24. Jesús mismo dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que en realidad, hermanos, esta es la realidad. Esta es la redención. Gloria al Señor. Amén.